Perfecto, listo. Entonces, bienvenidos a todos. Qué bueno verlos nuevamente. Vamos a orar y arrancamos con el estudio de la porción o de la parashá que traemos durante esta semana del libro de Números del capítulo 8 al 12. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios nuestro, creador del universo, porque nos has dado tu Torá. Gracias, Señor, porque nos has dado mandatos, nos has dado instrucción. Nos aferramos a ella como el árbol de vida. Pedimos, Señor, que tanto nosotros como nuestros hijos y también los hijos de nuestros hijos sean todos conocedores de tu nombre, todos estudiosos de tu Torá. Gracias, Señor, porque la has donado a tu pueblo, la has dado. Es un regalo. Pero también nos diste a la Torá viviente, a Yeshua, quien vino a darnos palabras de vida, quien también volverá por segunda vez. Bendice, Señor, las peticiones que hay en nuestro país Colombia. Oramos por la violencia que hay, las decisiones, por nuestros gobernantes. Oramos por cada uno de nuestros miembros de estudiantes de Torá. Las necesidades espirituales, físicas, las dejamos en tus manos, Señor. Suple cada cosa con tu poder, Señor. Damos nuestras familias, también nuestras congregaciones. También todo lo que hacemos, Señor. Te alabamos. Danos sabiduría, tu espíritu, la Ruach HaKodesh. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a arrancar. Entonces vamos a ir a nuestras Biblias al capítulo 8. El capítulo 8 de Números. Espero estén viendo pantalla. Me confirman si cualquier cosa, si no la están viendo. Estamos ubicados en la tercera parte o en la tercera porción. Esta es la porción 36 de la Torá. Recordemos que nuestro objetivo es estudiar cíclicamente la Torá durante un año para poder entender la instrucción del Señor. Número 2, para ver al Mesías, porque eso es lo que vemos, ¿no? El mismo Yeshua lo dijo aquí a quien le rodeaban, que la Torá y los profetas hablaban de él. Y tercero, para encontrar el principio. Recordemos que hay varias formas en que podemos ir descubriendo la Torá. Y aparte del mandamiento que viene allí, también viene acompañado una gran lección para nosotros, un principio de vida. Entonces quiero que nos ubiquemos en el capítulo 8 de Números. Allí nos encontramos en el episodio en que Moshe enciende las lámparas. Y precisamente este nombre que colocamos aquí, el nombre de esta porción o parashá en hebreo que llamamos Beha-Alotha. Beha-Alotha significa cuando asciendas a encender las luminarias. Realmente es cuando asciendas, propiamente dicho. En ese caso, cuando Aarón debía encender las lámparas, este candelabro que están viendo aquí era un candelabro más grande de lo que se ve allí en la imagen. Según algunos exégetas, podría pesar cientos de kilos porque era de una sola pieza, labrada totalmente en oro. Y el oro, pues, es un metal que tiene un peso atómico grande, así que era una pieza bastante pesada. Y Aarón debía subirse dentro de algún elemento para poder encender las lámparas. Lo debía hacer todas las tardes, debía encender las lámparas para que éstas se mantuvieran encendidas. Ahora, de hecho, aquí en esta instrucción, en esta primera porción, el Señor le dice a Aarón que encienda las lámparas, que ascienda para encender las lámparas. Y vamos a estar hablando, aquí junto con mi esposa, me acompaña, vamos a estar hablando de eso precisamente, qué es lo que asciende en nuestra vida durante esta porción, qué asciende en nuestra vida realmente. Generalmente la llama se sostiene o asciende hacia arriba, pues debido a la densidad del gas, por supuesto, y de la misma forma las llamas de la menorá o de este candelabro debían estar encendidas hacia arriba. Hay varias teorías, es que los tres brazos de los lados debían inclinarse hacia la llama central. Parece que estaban en diagonal y alumbraban hacia la llama central. Por otro lado, hay otros estudiosos que también
entre otras cosas, como las vamos a ver aquí, porque eso tiene tantos significados, afirman que es un símbolo de nuestra cabeza. Y cada una de estas 7 lámparas son las 7 avenidas que tenemos en nuestra cabeza o en nuestro rostro. A saber, los 2 ojos, las 2 orejas, las 2 fosas nasales y la boca como la central. De hecho, al estudiar los conductos que bajan desde nuestros ojos, el nervio óptico que desciende, el conducto de los oídos, los conductos nasales y la boca, tienden a formar hacia abajo una especie de un candelabro. Bien interesante esa figura que se utiliza. Y por eso nosotros debemos mantener esas avenidas del alma limpias, debemos mantenerlas puras, por lo que el Señor quiere que alumbremos a través de ellas. Ahora, hay un significado precioso en este libro de Números, en el capítulo 8, en el versículo 2, le dice el Señor, cuando enciendan las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió la parte anterior del candelero, sus lámparas, como Adonai le mandó a Moisés. Ahí luego describe el candelabro que estaba hecho de oro macizo, labrado a martillo, conforme al modelo que se le había dado. Ahora, hay algo bien interesante, y es que el candelero fue lo primero que Aarón encendió, fue lo primero que entró en funcionamiento, porque aquí justo se estaba inaugurando el santuario, los levitas fueron ordenados, y lo primero que entra en funcionamiento es el candelabro. Eso tiene un significado muy especial. De hecho, como vimos en unas porciones anteriores, sabemos que hay una relación muy estrecha entre el santuario, el Mishkan o el Mishtan, que llamamos en hebreo, con la creación, por muchas razones. De hecho, en ese momento hablábamos que en la creación no se mencionaban los verbos que el Señor utilizó para hacer todas las cosas durante esos 7 días durante la semana de creación. Pero sí, en el libro de Éxodo, cuando lo vimos que sí, Moisés detalla cada uno de los verbos que utilizó para construir el santuario. En el santuario hay un candelabro como este que tiene manzanas, muy parecido a un árbol. Había querubines como había en el Edén y otros muchos símbolos que comparten. Así que el santuario era un Edén que estaba allí en medio del pueblo. Vemos en Génesis capítulo 1, versículo 3, que lo primero que el Señor hace en la creación es la luz. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Lo primero. De hecho, como vemos aquí en el versículo de Juan 8:12, Yeshua habla diciendo, yo soy la luz. Él dice, yo soy la o la luz del mundo. Todo el que me siga nunca andará en oscuridad, sino que tendrá luz que da vida. Así que vemos aquí un símbolo muy precioso entre el símbolo de la luz con Yeshua, quien dijo, yo soy la luz. Así como en el santuario, lo primero que entró en funcionamiento fue la menorá o el candelabro. También en la creación, lo primero que el Señor creó fue la luz. Y también vemos en Colosenses 1:15 al 17, Pablo dice, igual lo tenemos aquí proyectado, hablando de Yeshua, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman todo un coherente. Ahora, si vamos nuevamente a Génesis capítulo 1, en algún momento hablamos de ese primer versículo de la Biblia, que de acuerdo al Strong podemos nombrarlo de otra manera. Originalmente lo tenemos en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, pero también se puede leer que la primicia o por medio de la primicia, esa palabra principio también puede significar primicia, y sabemos que la primicia es Yeshua, por medio de la primicia creó Elohim los cielos y la tierra.
Así que el Señor Yeshua, Él es la imagen del Dios invisible, dice Pablo, Él es el primogénito de toda la creación, así como fue lo primero que entró en funcionamiento en el santuario del candelabro. Lo primero que crea el Señor es la luz. También Yeshua es lo primero, es el primogénito de toda la creación, el que es anterior a todas las cosas. Qué precioso mensaje nos trae la menorá en el santuario. Proverbios 8, 22 al 31 es un texto precioso. Aquí Salomón está hablando de la sabiduría, pero también viene en ese lenguaje que habla de la sabiduría, porque a eso se dedica en el libro de Proverbios. Incluso habla de que la sabiduría es dichoso quien se aferra a ella, como lo hace al árbol de vida. Sabemos que también Yeshua está escondido allí. Hay un mensaje mesiánico precioso cuando Salomón dice en este hermoso texto de Proverbios 8, el Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací, no había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Fíjense que Yeshua estaba presente en la creación. De hecho, Él participó, de hecho, Él es partícipe de la creación. Lo vemos en el texto de Génesis 1:26, cuando el Señor dice, hagamos al hombre. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, allí estaba yo, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que en él creó. Qué precioso, ¿no? En el género humano me deleitaba. Qué hermosa relación se ve allí entre Yeshua y su padre y cómo Yeshua también se deleitaba en la creación que estaba haciendo el Eterno. Qué precioso mensaje nos trae la menorá, con la que inicia el servicio del santuario. Bueno, muy bien. Volvamos a números 8. Me cuentan si hay preguntas hasta aquí. Y pasamos al siguiente tema que nos trae yo tengo una pregunta, Mauricio. Sí, señor. Cuando nosotros nos casamos con Esmeralda, nos dieron unas velas que era, lo que decía el pastor era que era símbolo de esa luz y de ese fuego de Dios, ¿cierto? Nosotros pues las tenemos guardadas no las queremos gastar, pero la pregunta es, ¿eso se debe prender en algún momento o es algún símbolo como tú nos explicabas la otra vez cuando se hacen los días santos o no? ¿O Okay. eso que...? Ok, Juan Carlos. Bueno, por un lado, el tema de las velas, digamos, del símbolo de unión matrimonial, es un símbolo muy bonito, claro que sí. Es bueno prenderlas, especialmente cuando hagan una cena romántica. Qué hermoso hacerlo, ¿no? Para recordar ese amor, muy importante. Ahora, cuando les hablamos de las velas para el Shabbat o para los días de Shabbat altos de las fiestas, también son un símbolo. Es decir, nuestra casa se convierte en un santuario, porque tenemos unas velas que nos recuerdan a esta menorá. Tenemos el pan allí en la mesa, que recuerda el pan de la proposición. Hacemos oraciones al Señor, que eran símbolo del altar de oro, donde se quemaba el incienso. Tenemos, por supuesto, a Yeshua, quien es nuestro Cordero. Así que es un pequeño santuario. De hecho, nuestras casas, así como nosotros mismos, nuestros cuerpos, son templos, son santuarios. Las velas, aparte de ese símbolo de recordar el candelabro, hay un símbolo precioso en las dos velas, que es un símbolo, por supuesto, y que es muy didáctico, y es que nos recuerda los dos verbos que habla tanto Éxodo 20 como Deuteronomio 5, cuando en ambos se nombran las 10 palabras. En el cuarto mandamiento, la cuarta palabra exactamente, se dice en Éxodo 20, acuérdate. Ese es un verbo. Y
en Deuteronomio 5 dice, observa el Shabbat. Entonces son dos verbos que el Señor habla en su Torá en las 10 palabras acerca de este día. Una es acuérdate y otra es observa. Entonces, las dos velas nos recuerdan esos dos verbos. Es muy didáctico para hacerlo con la familia, con los niños, para que ellos recuerden, para que todos recordemos cuáles son dos verbos. Ese es el sentido. O sea, todo debe tener un significado que sea profundo en nuestras vidas. Eso es lo más importante, Juan Carlos. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, bienvenidos a los que están conectando. Bueno, vamos al siguiente símbolo. Dentro de esta parashá que nos dice cuanto asciendas, hay algo que también ascendía impresionante encima del campamento, que nos nombra números. Ya estamos en el capítulo 10. Dice el capítulo 10, los versículos, desde el versículo 34 del capítulo 10 de Números, dice que la nube de Adonai iba sobre ellos. Había una nube que iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Aquí viene un versículo, dos versículos preciosísimos. Son tan importantes estos versículos que en la Biblia, en el Sefer Torah o en la Biblia hebrea original, voy a poner aquí el puntero, antes de que arranque este versículo, que es el 35 de Números 10 y el 36, hay como un corchete. Una letra nun, la colocaron en forma de corchete al arrancar este versículo y cuando termina el 36. Eso, de acuerdo a los sabios, la interpretación es que pareciera que esos dos versículos fueran un libro aparte, es decir, que el libro de Números terminara en 34, hiciera una pausa, un libro aparte, o sea, hay un realce en estos dos versículos que tiene un significado impresionante, para nosotros hoy. Y después del versículo 36, cuando arranca el capítulo 11, continúa el libro de Números, como si fuera un libro especial. Fíjense lo precioso de estos dos versículos. Cuando el arca se movía, es decir, cuando la nube se levantaba, los israelitas interpretaban que debían moverse. Sonaban las trompetas, ¿cierto? Llamándolos a la atención para que todos empacaran rápidamente las cosas y se movieran. Imagínense eso, ¿no? Estar ustedes descansando y que la nube repentinamente empieza a moverse. Dicen, de acuerdo a la escritura nos muestra que, aquí mi esposa me trajo una actividad que hicieron nuestros hijos de la nube, espero la alcancen a ver. Nuestros hijos ayer hicieron la nube que se movía en el campamento para acordarse que Adonai siempre los guía. Una actividad bien interesante que hicimos ayer con los niños. Gracias, amor. De acuerdo a la escritura, la nube podía durar un día, 2 días, a veces duraba meses, a veces años en un mismo lugar, pero repentinamente se levantaba. Y cuando ella se alzaba, sonaban las trompetas, el pueblo se alistaba y lo primero que se levantaba era el arca del testimonio. Y cuando se levantaba el arca, dice el versículo 35, Moshe decía, levántate, Adonai, como lo leemos aquí, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Qué hermoso versículo, ¿cierto? Para cada vez que se acerca el fin del mundo y con las señales que ya todos, ¿cierto?, conocemos, no solamente en el mundo, en nuestro país, muchos temas que están sucediendo. Qué hermoso texto para mantener nuestro corazón. Levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Un hermoso texto para leer cuando usted va a emprender un viaje, por ejemplo, cuando usted va a hacer un cambio en su vida, un cambio de casa, cambio de trabajo, un viaje largo, bueno, o cuando va a arrancar su día. Qué hermoso poder decir, levántate, Señor. O sea, ve delante de nosotros, decía Moshe, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia. Y es que eso era real. O sea, en el camino se iban a encontrar con enemigos que los iban a atacar, realmente. O sea, era una frase tan real en ese momento que quizás no alcanzamos a imaginarnos. Por supuesto que nosotros también tenemos un enemigo, dice la escritura, que anda como león rugiente. Así que es importante para nosotros también decir hoy, levántate, Señor, y que sean dispersados
tus enemigos, que huyan de tu presencia los que te odian. Y cuando la nube se detenía y descendía nuevamente, allí ponían el santuario justo ahí y el arca se detenía. Entonces Moshe decía, regresa Señor a la incontable muchedumbre de Israel. Es un texto preciosísimo, preciosísimo. De hecho, usted puede hacerlo cada vez que usted arranque su día y abra la palabra. Cuando usted abra la palabra, qué hermoso es arrancar diciendo esto. Levántate, Señor, que sean dispersados tus enemigos, que huyan de tu presencia los que te odian. Y cuando usted finalice su estudio de la palabra, diga al Señor, regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel. Qué precioso, ¿no? Estos dos versículos. Hay un salmo que lo colocamos allí, que todos conocemos, que es el Salmo 121. El Salmo 121 es una comparación de la nube que acompañaba a Israel. Hay varios elementos que se acercan a lo que era la nube. En este salmo dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice él, mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. Y empieza a dar las características. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Qué hermoso texto para mantener nuestras cabezas en tiempos difíciles, tiempos de dificultades, de lo que se vive en nuestro país y a nivel mundial. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Y empieza a decir, Adonai es tu guardador. ¿Qué hacía la nube? La nube les daba protección, porque el fuego de noche se convertía, los libraba de sus enemigos, les daba calor, ¿cierto? La nube también en el día les daba sombra, precisamente lo que empieza a hablar aquí el salmista, ¿no? Adonai es tu guardador. Quizás David, cuando estaba escribiendo ese salmo, pensaba en la nube que acompañaba a Israel. El sol no te fatigará de día. Y eso es lo que hacía esta nube. Eso es lo que evitaba la fatiga del sol. Y en un clima desértico era muy importante la función de la nube. No te fatigará de día ni la luna de noche. Adonai te guardará de todo mal. Qué promesa tan preciosa. Te guardará de todo mal. Esa era la promesa del Señor. Yo estoy con ustedes. Yo voy delante de ustedes. Y termina diciendo, Adonai guardará tu salida y tu entrada. Y eso es lo que hacía la nube. La nube era la que guiaba. Si la nube no se movía, ellos debían respetar el mandamiento. No podían moverse hasta que la nube nuevamente se ponía en marcha. ¿Y hacia dónde los conducía la nube? Hacia la Canaán, ¿cierto? Nos conducían hacia la tierra prometida. También nosotros nos aferramos a nuestro Señor, nos aferramos a la nube, que es la que nos conduce también a la tierra prometida. Termina diciendo, Adonai guardará tu salida y tu entrada. Es lo que hacía la nube con el pueblo de Israel. Adonai guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Precioso salmo, también para leer cuando arranquemos un viaje. Siempre mi papá lo lee cuando vamos a emprender un viaje, que nos recuerda esa nube. Eso es lo que nos está recordando este salmo, la nube, que es un símbolo de nuestro Señor. Qué precioso Señor, manifestarse directamente hacia su pueblo y lo sigue haciendo. Muy bien, regresemos a números. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Muy bien. Vamos con la última parte. ¿Cómo es el nombre de esta porción? Cuando asciendas. Hay algo que empezó a ascender en el pueblo. Y empecemos a preguntarnos qué es lo que asciende en nuestras vidas, de nuestras bocas, de nuestras mentes. En este caso, ascendió la ingratitud. Vamos a leer el capítulo 11 de Números. Vamos todos a ir allá a nuestras Biblias o préndanlas en sus celulares o en internet, cualquier versión. Y empieza diciendo Números 11, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Adonai. Aquí hay una característica interesante. Número uno, que el pueblo se quejó. Y es una buena oportunidad para preguntarnos qué asciende de nuestra vida, qué asciende a través de esa llama del candelabro. ¿Asciende la gratitud al Señor cada día o asciende la ingratitud?
Porque cuando en nuestro corazón hay ingratitud, eso lleva a la queja. Como lo ponemos aquí en el título, es la semilla de la queja. Pablo, el rabino Shaul, como gran estudioso de la Torá, él decía, he aprendido a contentarme, allá en Filipenses, con la riqueza y la pobreza. He aprendido a tener todo y no tener nada. He aprendido a tener todas las cosas, ¿cierto? Y a tener poco. Y allí dice también, todo lo puedo en el Mashiach, en Cristo, que me fortalece. Así que cuando hay ingratitud en nuestra vida, eso lleva a la queja. Este pueblo, recordemos que cuando hablamos en Éxodo, desde que salen de Egipto, pasan el Mar Rojo y empiezan a bordear el desierto, desde antes de llegar al Sinaí, allá en Arabia, ya estaba cayendo el maná, y el maná caía todos los días. Con el rocío de la mañana caía el maná, ya vamos a ver aquí una característica interesante, y tenían su alimento, o sea, era impresionante, era precioso el Señor, digno de alabanza, que todo lo provee, pero había queja en el pueblo. A veces nos apresuramos a criticar al pueblo, pero en nuestro corazón puede estar igual. El Señor nos ha dado todas las cosas, nos libra del mal, nos sana, nos da todas las cosas, la provisión, nos guía con su nube, nos da el alimento, nos dio a Yeshua y nos quejamos. La queja aflora en nuestra vida. Versículo 1 del capítulo 11. Aconteció que el pueblo se enojó, se quejó a oídos de Adonai y lo oyó Adonai. Él escuchó. Y algo que vamos a ver en esta porción es que el, el problema, un problema es que el pueblo se queje. Pero el segundo problema, y peor, es que Adonai escuche. Así que si usted se va a quejar, le voy a dar un consejo. Si usted y yo nos vamos a quejar de algo o de alguien, asegúrese o asegurémonos que Adonai no nos escuche. Si podemos asegurarnos que Adonai nos escucha, entonces podemos quejarnos. Hagamos ese ejercicio. Ese es el problema, que el Señor, dice la Escritura, recorre la tierra entera, que Él escucha muy bien, que su oído no se ha cortado, su mano no se ha cortado. Y ese fue el problema, que Adonai escuchó. Adonai nos escucha. Fíjense que tan ciertamente como escucha las quejas, ¿cuánto más escuchará nuestras oraciones? ¿Cuánto más escuchará nuestras alabanzas? Jessy, adelante, bienvenida. Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo estás? Javier, bien, gracias a Dios. Una Bueno, pregunta, cuando dices eso de que nos aseguremos que Dios no escuche, ¿es sarcásticamente o puede pasar? sí, sí, sarcásticamente, así es. Ah, ok. Así es, sí. Sí, es imposible que, Sí, que, literal. que algo. Sí, y lo que más me llena de gozo, Jessica y todos, es que me encanta que el Señor escuchó la queja. ¿Saben por qué? Porque si escucha la queja, ¿cuánto más no escuchará nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras alabanzas? Qué hermoso, ¿no? Un Señor que está dispuesto a escucharnos. Qué precioso mensaje. Entonces, Adonai lo escuchó y ardió su ira. Adonai es digno de ser temido. A veces en nuestro contexto, digamos, griego en el que vivimos nosotros, se le da mucha preponderancia al enemigo, a Satanás, que es el de temer, y las películas de terror, y, ¿cierto? Y la influencia romana. Pero realmente la Torá y el Tanaj, a quien nos muestran claramente el que ejecuta los juicios, el que pone a Satanás y le permite que vaya hasta cierto lugar, hasta cierto punto, como lo vemos en el libro de Job, el que coloca todas las cosas en orden, el que castiga a su pueblo incluso y a las demás naciones por su pecado, como lo vemos en los profetas, es Adonai. Él es el digno de ser temido, no hay otro más. Y aquí claramente dice que ardió su ira, que nunca arda la ira del Señor por nosotros. Y aquí la pregunta para reflexionar muy importante, quizás la más importante de esta tarde es, ¿qué sale de nuestras avenidas? Recuerden el candelabro que está dibujado en nuestro rostro, ¿no? Los ojos, las dos fosas, las dos orejas y la boca. Ahí está el candelabro. ¿Qué sale hacia arriba? ¿Qué asciende hacia el cielo? ¿La queja?
o asciende la gratitud, la alabanza, la oración. Dice la escritura que ardió su ira y se encendió en ellos fuego a Adonai. El Señor es fuego consumidor, dice la escritura, y consumió uno de los extremos del campamento. O sea, ardió su ira y salió fuego. Y ardió, o sea, se encendió uno de los extremos del campamento. Quizás, dicen los sabios, allí donde era el origen de las quejas. Allí se encendió la ira del Eterno y consumió una parte del campamento. Qué terrible es estar delante del Señor. Entonces el pueblo clamó a Moshe. Por supuesto que eso es lo que tenemos que hacer siempre, clamar al Eterno. Y Moshe oró a Adonai como gran intermediario, ¿no? Gran símbolo del Mesías, y el fuego se extinguió. Qué precioso, ¿no? Como Moshe hablaba pai to pai, ¿no? Como dice en hebreo, cara a cara con el Señor sin tapujos. Y el Señor lo escuchaba. Y llamó a aquel lugar Taberá, porque el fuego de Adonai se encendió en ellos. Y la gente extranjera, dice aquí, que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Que algo interesante. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, fíjense, ya se habían quejado. No sabemos por qué se quejaron en la primera ocasión, pero se habían quejado, ardió el fuego y descendió y consumió una parte del campamento. Y aún así, ya había pasado, ya había cesado el fuego y volvieron y se quejaron. Miren, eso nos pasa a los humanos. Y nuestro deseo es que no nos pase. Si el Señor permite que esta plaga que vive el planeta pase por algún tiempo y haya una aparente paz, que nuestros corazones no sean como los corazones de estos hombres que volvieron a quejarse, que busquemos siempre una excusa para murmurar y para quejarnos, sino sea una oportunidad que el Señor dice, vuelvan a mí, vuelvan a mí. Y aquí estos hombres tuvieron una aparente paz, pero dice la escritura que entre ellos algunos extranjeros, o sea, de los que venían de Egipto, que se mezclaron, lo que se llama la multitud mixta, había un vivo deseo. Vamos a ver qué tal el vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Siempre sacamos excusas para quejarnos por algo. ¿Quién nos diera a comer carne? Ahora, quiero preguntarle a ustedes, ¿cómo ven esa exclamación de Israel? ¿Quién nos diera a comer carne? Jessica, ¿tiene la mano levantada o esa es viejita? ¿No? ¿Es viejita? Bueno. Sí. Ahora, ok, bueno, analicemos esa frase. ¿Quién nos diera a comer carne? Parece una frase ilógica, porque, bueno, avancemos desde lo más celestial y nos vamos a ir bien terrenales. Primero porque caía maná del cielo todos los días. Podían comer una cantidad impresionante. Cada uno se llevaba una vasija. El Señor les permitía que no salieran a trabajar en Shabbat porque el viernes podían recoger doble porción. Precioso mensaje para que en Shabbat descansaran. Ese alimento, como lo vemos allí en el versículo 7, fíjense las características. El maná era como semilla de culantro o de cilantro, redondita, pero su color como el bedelio, es decir, era como un cristal, era casi transparente. Y el pueblo se esparcía, lo recogía, lo molía o lo majaba en morteros, lo cocía en caldero o hacía tortas, es decir, lo hacían fritos, diríamos nosotros, hacían tortas. Dice en el original hebreo, encontramos unos significados que sabía como a buñuelo en aceite fresco. Así que si usted se acuerda de cuando usted hace buñuelo en su casa en aceite fresco, así sabía el maná para algunos. Exquisito, ¿no? Y su sabor era como aceite nuevo. Y dice, cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Venía el rocío justo al amanecer y el maná también descendía, el pueblo salía a recoger, salía el sol y derretía el maná. Eso tiene un significado preciosísimo, ¿no? El momento en que debemos buscar al Señor en esa primera hora del día antes que el sol aparezca. Es un mensaje precioso. Así que no necesitaban nada más. El salmista dice que les diste pan de ángeles o el pan del cielo. Ahora, no sabemos, ¿cierto? No sabemos si esa expresión realmente es lo que comen los ángeles, porque hay sabios que dicen que los ángeles son, por supuesto, la Biblia lo dice, ¿no? Son espíritus.
Bueno, eso es otra discusión. Pero el hecho es que el Señor los alimentaba y les daba todo. Pero el pueblo estaba pidiendo carne. Ahora, vamos bajando en el nivel celestial al carnal. Querían carne. Ahora, la pregunta es, ¿acaso ellos no comían carne? ¿Qué dicen ustedes en el desierto? ¿Sí comían carne o no? Antes de que pasara lo de las córnices, Sí, antes que pasaran las cornisas, sí. no sé. Sí, la respuesta Yo creo que es sí. sí. De hecho, habían como comido codornices justo cuando salieron de Egipto, recordamos, justo antes de que el maná descendió por primera vez, el Señor envió codornices. Ya habían comido carne. Segundo, ellos traían animales. Ellos traían, los tenían ahí al lado de sus tiendas. Tenían animales, incluso sacrificaban animales. Ya estaba arrancando el santuario justo en este momento. Empezaban a sacrificar animales en el santuario. Incluso, como vimos en la primera porción de Levíticos, cuando hablamos de los diferentes tipos de holocaustos, hay uno que es el sacrificio de paz. El sacrificio de paz, usted podía comerlo, o sea, usted lo presentaba ante el sacerdote siempre le preguntaba a usted cuál era el motivo, se presentaba la ofrenda, que era un animal, se degollaba el animal a la entrada del santuario, la sangre se vertía al lado del altar y usted podía comer, usted y su familia podían comer una parte de ello. De hecho, en las fiestas también ellos comían parte de lo que llevaban, era para alegrarse, ¿sí? Ahora, ese sacrificio de paz tenía algunos requisitos y era que debía haber paz en la familia, porque una sola persona no se podía comer un animal, les tocaba entre varios. Y eso indicaba que quienes iban a comer debió haber paz. Esa era una característica. Quizás los israelitas querían ya degollar esos animales. Estaban cansados del maná, querían degollar esos animales y comérselos. No querían esperar ir a hacer un sacrificio o ofrecerlo en sacrificio de paz. ¿Por qué? Porque solamente estos animales, como el vacuno, las ovejas y las cabras, solamente podían comerse si se ofrecían primero en el santuario. O sea, el santuario era como el matadero oficial de Israel. Nadie podía comerse un cabrito por allá en su tienda o ya en Israel, en su casa. No, tenía que ir al santuario, todo debía pasar por el santuario, ofrecerlo como un sacrificio de paz y participar de él. Así que la comida era parte de su cultura, digamos, conectada con el santuario y por supuesto con el significado que eso traía. Y estos hombres no querían esperar, quizás, a llevar esos animales. Quizás no estaban en paz con su familia, puede ser. O quizás, como dicen algunos de los sabios, querían carne, pero querían carnalidad. El hecho de decir queremos carne era porque extrañaban, no solamente, como dice allí el versículo 5, ¿no? Que extrañamos los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos, el pescado que comían en Egipto, pero más que eso quizás extrañaban la carnalidad. Hay algunos sabios que interpretan, como aquí venían egipcios y el pueblo mismo que había estado en Egipto durante muchísimos años, extrañaban quizás esa liberalidad que experimentaban en Egipto, la carnalidad, los deseos carnales que podían dar rienda suelta. Y aquí en el desierto, el santuario en la mitad, la columna de fuego enfrente, se sentían cohibidos de su carne. Muy probablemente sí, estos hombres estaban quizás cansados de comer Torah. Ojalá no nos pase a nosotros que nos cansemos de comer Torah y digamos, queremos carnalidad, que no sea esa nuestra queja, lo que ascienda hacia el cielo. Eso fue lo que les pasó a estos hombres. ¿Quién nos diera a comer carne? Decían ellos. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 10. Oyó Moshe al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y nuevamente, el Señor se hizo conocer. La ira de Adonai se encendió en gran manera. También le pareció muy mal a Moisés, por supuesto, porque no estaban desechando a Moisés, estaban desechando a Adonai.
¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces no, sigamos. Un segundito. Vamos a apagar por aquí el micrófono. Listo. Muy bien. Entonces, fíjense lo que hace Moshe. Moshe estaba cansado. Humanamente entendible. Pues aguantarse en cada ocasión. Salen de Egipto y el pueblo se quejó porque vinieron los egipcios. Claro, no había más salida, el mar atrás, las montañas rodeándolos, un solo camino, y por ese camino vienen los egipcios y el pueblo se queja. El Señor los libra. Cantan de alegría. Salen y se encuentran en el desierto de Sin, 3 días sin agua, y el pueblo ¿qué hace? Se queja, no hay agua. Entendible, 3 días sin agua y usted con hijos, entendible, pero se quejan. El Señor pone un árbol, pone dulces, las aguas los lleva a las 12 fuentes de Elín. Luego ya no había, el agua parece que sí existía, pero empezó a escasear el pan, se quejaron. Y entonces el Señor hizo descender codornices y les empezó a dar el maná. Luego llegaron al Sinaí y todo lo que hemos estudiado hasta el momento fue allí en el Sinaí. Y justo aquí empiezan nuevamente a avanzar después del Sinaí, después de un año aproximadamente de estar estudiando Torah en el Sinaí, y viene otra vez la queja. Así que Moisés se empezó a cansar, y aquí lo vemos. Moisés en el versículo 11 le dice a Adonai, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto sobre mí la carga de todo este pueblo? Moshe estaba también de alguna manera quejándose delante del Señor, diciéndole, tú me escogiste a mí allá en la zarza ardiente, yo te dije que yo no era el adecuado, pero aún así me escogiste. ¿Por qué me haces este mal? Concebí yo todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, o en el original es el que cría, el papá, al infante. Es un mensaje todavía más profundo, porque él está diciendo, así como el papá que no tiene cómo alimentar en sus pechos a su bebé, así me ha tocado a mí, no tengo cómo alimentarlos. ¿Por qué me castigas así? ¿Dónde yo conseguiré carne para todo este pueblo? Dice Moshe, porque lloran a mí diciendo, danos carne para que comamos. No puedo yo solo soportar todo este peso, este pueblo me es pesado en demasía. Y así lo haces tú conmigo, yo te ruego, me des muerte. Fíjense, a tal punto que llegó Moshe, si he hallado gracia en tus ojos y yo no vea mi mal. Entonces Adonai le dice a Moshe, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. El Señor se da cuenta que Moshe también está cansado por la alta responsabilidad y decide delegar, entregar ese espíritu que reposaba sobre Moshe en 70 personas. Algo muy interesante, porque encontramos en Lucas que el Señor Yeshua también le dio una misión a 70. Los envió de 2 en 2 a recorrer las ciudades cercanas hablando de la Besorá o de las buenas nuevas de salvación reflejadas en el Mesías. Él también les dio autoridad, dice la Escritura, les dio autoridad para que ustedes hablen, para que las serpientes no les hagan daño, para que puedan pisotear los escorpiones. El Señor Yeshua le dio autoridad a esos 70, como los habla Lucas, en paralelo a lo que va a pasar aquí con estos 70 que Adonai le está diciendo a Moshe que reúna. Dice el versículo 17, yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Y llevarán ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Fíjense que ya en el episodio, antes de las 10 palabras, su suegro le había dado el consejo de delegar la responsabilidad de ser juez. Y él había repartido esa responsabilidad de ser juez. Pero ahora el Señor en estos 70 iba a repartir el liderazgo. Iba a repartir el liderazgo. Al pueblo dirás, versículo 18, santificaos para mañana y comeréis carne. Porque habéis llorado, ¿ante quién? Ante los oídos de Adonai. ¿Ante quién es que lloramos nosotros? Nuestra queja. Cuando nos quejamos por alguna cosa. Sigue diciendo Adonai, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne?
Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Adonai pues os dará carne y comeréis. Y él dice aquí, no comeréis un día, ni dos, ni 5, ni 10, ni 20 días, sino hasta un mes entero. Vas a comer carne hasta que os salga por las narices y la aborrezcas, por cuanto menospreciasteis a Adonai que está en medio de vosotros. Fíjense eso. El pueblo de Israel, amén. El pueblo de Israel menospreció a Adonai cuando menospreció lo que él dio, que fue el maná. El maná es un símbolo de su palabra, de su Torah. Cuando menospreciamos su Torah, su palabra, estamos menospreciando al Eterno. Cuando menospreciamos los mandamientos que están en la Torah, estamos menospreciando al Eterno. Dice Yeshua en capítulo 5 de Mateo, dice, cualquiera que no obedezca uno de estos mandamientos más pequeños de la Torah y lo enseñe, muy pequeño también será llamado en el reino de los cielos. Pero también el maná es símbolo de Yeshua. Yeshua es la Torah viviente, es el maná que descendió del cielo, es el pan vivo que descendió del cielo, lo dijo él allá en Juan capítulo 6. Así que cuando despreciamos al Mesías, estamos despreciando también a Adonai. Y eso fue lo que pasó aquí con el pueblo. Despreció lo que él les daba. Y por eso les dijo, van a comer carne hasta que se les salga por las narices durante un mes. Versículo 21. Entonces Moisés dijo, 600 millones de a pie es el pueblo, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú les dices, les daré carne y comerán un mes entero. Por supuesto que Moisés no alcanzaba a ver la dimensión de lo que el Señor estaba diciendo aquí. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Adonai respondió a Moshe con un versículo precioso, subrayalo en su Biblia. ¿Acaso, dice Adonai, Moshe, acaso se ha cortado la mano de Adonai? ¿Se ha cortado la mano de Adonai en nuestros días? Nunca, nunca se ha cortado su mano. Pidamos al Señor, pidamos el Espíritu, su Espíritu, el Espíritu de Adonai. Pidamos sanidad, alabemos. Su mano no se ha cortado, su mano sigue vigente. Y eso mismo le respondió Moshe, es que tú no crees que yo puedo dar alimento durante un mes de carne para un pueblo de 600,000, solo hombres, ahora más mujeres y niños, podrían ser quizás unos 3 millones. Y salió Moshe y dijo al pueblo las palabras de Adonai y reunió a los 70 varones, a los que ha seleccionado, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Adonai descendió a la nube y habló y tomó el espíritu que estaba en él, de Moshe, y lo puso en los 70 varones ancianos que estaban allí. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. El Señor le entregó el don de la profecía a no solamente Moshe, sino lo repartió entre 70 varones, para que ellos también pudieran profetizar. Habían quedado en el campamento 2 varones, aquí los nombran, llamados Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los escritos, pero no habían venido al tabernáculo y también profetizaron en el tabernáculo. Aquí hay un mensaje muy paralelo con Lucas, cuando Lucas nos habla de la misión. En algunas versiones dice, no la misión de los 70, sino de los 72. Muy probablemente estos dos varones que se quedaron eran 2 adicionales. Si tomamos 6 varones por las 12 tribus, 72. Puede ser, es una de las teorías que se maneja. El caso es que no fueron, no se presentaron. Pero aún así, el Señor derramó su espíritu. Fíjense, no sabemos si fue porque no quisieron ir, se sintieron indignos, ¿cierto? Algo pasó, decidieron quedarse en su casa, pero aún así el Señor descendió. Es decir, el Espíritu del Señor no solamente está entre quienes se congregan en un lugar, sino de los que los buscan de verdad, así sea en su casa. Ahora, fíjense lo que viene. Y corrió un joven y dio aviso a Moshe y dijo, Eldad y Medad, los 2 que no fueron, profetizan en el campamento. Entonces respondió Yoshua, o sea, Josué, hijo de Nun, ayudante de Moshe. Uno de los jóvenes dijo, Señor mío, impídeselos. Algo muy parecido pasó cuando la misión de los 70, que Yeshua mandó a sus discípulos y a otros, había uno que estaba profetizando, estaba incluso sanando, dice la Escritura. Y los discípulos dijeron, Señor, impídele,
que lo hagan, porque Él no es de los nuestros. ¿Qué le dijo Yeshua? No se lo impidan, no se lo impidan. El que no está con nosotros es. Aquí hay un mensaje muy interesante, muy interesante. A veces pensamos que nuestra religión, nuestra denominación, la que profesamos, o nuestra iglesia, es la única, es la que tiene la verdad, es la única encargada de profetizar, de predicar. Aquí vimos un mensaje precioso, donde el Señor, no solamente en este episodio de Números, pero también en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, nos está diciendo, Señor, claramente, que si alguien predica, que si alguien habla, que si alguien está hablando del Mesías y no hace parte de nuestra misma iglesia, el Señor nos dice, no se lo impidan. Si no está con nosotros está. Esa es parte de mi pueblo. Así no sea de esto mismo. Y eso pasó con estos dos jóvenes, con estos dos, bueno, no eran jóvenes, estos dos varones en el campamento que estaban profetizando y que Josué le dice a Moshe, impídeselos. Y Moshe, ¿qué le dice? ¿Tienes tus celos por mí? Es que nuestro celo por nuestra denominación es tan grande que nadie más que predique por fuera puede predicar la verdad. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Ojalá todo el pueblo de Adonai fuese profeta y que Adonai pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Ahora vamos a ver el desenlace. ¿Qué pasó con la carne? Vino un viento de Adonai, trajo codornices del mar, versículo 31, y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro. Un día de camino es kilómetros, ¿no? Así que habían kilómetros llenos de aves. Dice casi 2 codos de alto sobre la faz de la tierra. O sea, las aves quedaron suspendidas en el aire. Muy fáciles de agarrar. Y vino entonces el pueblo, versículo 32, estuvo levantado todo aquel día y toda la noche. Y todo el siguiente día. 2 días recogiendo codornices. El que menos recogió 10 montones, dice la escritura. O sea, cantidad. O sea, hubo saciedad. Ahora, si el Señor les ha dicho que los iba a alimentar durante un mes, pues no necesitaban irse de una vez a recoger todo. Pero el pueblo en su saciedad, en su ansiedad, perdón, por comer carne, pues recogieron todo lo que pudieron. Así es, recogieron todo lo que pudieron para poder saciar su alma. Fíjense lo que pasa en el versículo 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Adonai se encendió en el pueblo e hirió nuevamente a Adonai. Él es el Señor, el que es digno de alabanza, el que es digno de ser obedecido. Él también castiga a su pueblo. E hirió a Adonai, al pueblo, con una plaga muy grande. No sabemos cuál fue la plaga, pero fue una plaga muy grande. Y llamó al nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso, el pueblo que anhelaba esa carne y despreció lo que el Señor les había dado. El problema no eran las codornices, el problema fue despreciar al Eterno, el problema fue la queja delante de Eterno. Y otra vez preguntamos, ¿qué asciende de nuestros labios, de nuestro pensamiento, de nuestros ojos? ¿Qué es lo que asciende? ¿Asciende la gratitud del Señor cada día? Cada día que nos levantamos, damos gracias a Dios en nuestras oraciones, por el aire, incluso por el suelo firme que podemos tener, porque nos libera del sueño, porque nos permite abrir los ojos, nos da inteligencia. Hay muchas cosas por las cuales agradecer. Deberíamos pasar siempre la primera parte de nuestra comunión con el Señor agradeciéndole. Como lo dice Pablo, estad siempre gozosos, ¿sí? Agradece al Señor. Y eso es lo que el Señor nos está hablando aquí en este capítulo 11. ¿Agradecemos o hay ingratitud en nuestro corazón? Muy bien, vamos a finalizar con el capítulo 12. Si hay preguntas hasta acá, me avisan. En el capítulo 12, que ya con eso finaliza la porción, hay otro episodio, ya no a través de un pueblo, no a nivel macro, pero sí a nivel micro, a nivel de una familia. Y nuevamente asciende algo al Eterno, nuevamente asciende la queja. Y nos encontramos aquí a la familia de Moshe,
a sus hermanos, a Aarón y Miriam, en el capítulo 12. Dice la escritura que María y Aarón, como lo vemos aquí, Aarón, el sumo sacerdote, sí, el sumo sacerdote que acaba de ser nombrado y santificado, hablaron contra Moisés. Aquí ya no hablaron directamente quejándose porque querían carne. Este es otro tipo de queja. Esta es una murmuración. Esta es la shonjara. Esta es la lengua maligna. Y hablaron contra Moisés. Y nuevamente preguntamos, ¿qué asciende de nuestros labios? ¿Hablamos contra alguien? Cuando estamos en nuestras casas, cuando estamos compartiendo los alimentos o en nuestras camas, o cuando estamos chateando en nuestros celulares o hablando, hablamos en contra de alguien. Fíjense lo que pasó aquí con este episodio de 2 personas que hablaron mal en contra de alguien, en contra de Moshe. Dice la escritura que hablaron a causa de la mujer cusita. Ese nombre cusita traduce mujer especial. Había algo particular. Algunos eruditos, como ya todos sabemos, interpretan que ella era quizás morena, porque como ella era madián, ella venía de Arabia, los madianitas tenían piel más oscura que los israelitas, pues muy probablemente Sífora, que era la esposa de Moshe, era morenita. Aquí le llaman cusita, es decir, había algo particular, tenía una particularidad, ¿verdad?, que la hacía diferente. Pero fíjense que lo que termina siendo el versículo, porque él había tomado una mujer cusita. Están hablando, al parecer, ¿por qué Moshe había tomado una mujer diferente? No de nuestro pueblo, sino de otro pueblo. Pero fíjense que realmente en su corazón había otra cosa, versículo 2. Y dijeron, ¿solamente por Moshe ha hablado Adonai? ¿No ha hablado también por nosotros? Fíjense que a veces hablamos mal en contra de alguien, pero realmente es otra cosa de lo que hay en nuestro corazón. Parece que la excusa era hablar de que Moshe había tomado una mujer diferente de otro pueblo. Pues por supuesto, con toda la razón, si Moshe tuvo que huir a Madián por su vida, allí duró 40 años, por supuesto que allá se iba a casar, son otras circunstancias, ¿cierto? Hay otras circunstancias culturales, pero ese no era lo de fondo, el problema era lo que habla el versículo 2. Solamente por Moshe habla Adonai, había una envidia, nuevamente. Ya no es la ingratitud, sino lo que estaba ascendiendo en los corazones, como el candelabro que vimos en la primera parte, era la envidia, eran los celos. Y nuevamente, aquí ocurre algo, como vimos en el versículo 1 del capítulo 11, y lo oyó Adonai. Adonai escucha cuando hablamos de otras personas, cuando hablamos de nuestras familias. Aquí están hablando de su propio hermano, de nuestra familia, cuando hablamos de nuestros amigos, cuando hablamos de nuestros líderes, cuando hablamos de los líderes de nuestro país. Y quizá estos días se ha hablado mucho de los líderes de nuestros países, inclusive del nuestro. Y Adonai lo escuchó. Y cuando Adonai escucha, siempre ocurre algo. Así que nuevamente la pregunta es, si usted va a hablar mal de alguien, asegúrese que Adonai no lo escuche. Si Adonai no lo escucha, hable, critique. Pero como sabemos que Adonai siempre escucha, y alabado sea el nombre del Señor, porque escucha las quejas. ¿Cuánto más escuchan nuestras oraciones, nuestras alabanzas? Qué precioso texto, ¿no? Qué precioso texto por el contexto que nos trae. Y lo oyó Adonai, dice la escritura, lo oyó Adonai. Y aquel varón Moshe era muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Adonai a Moshe, a Aarón y a María, salgan, vengan los 3. Los llamó a cuentas, vengan los 3. Y Adonai descendió en la columna de la nube, ahí estaba él, y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y ambos salieron. Al parecer María es la que había hablado y Aarón había asentido, pero parece que María es la que ha hablado por lo que ocurrió, por el desenlace. Él les dijo, fíjense lo que dice el versículo 6, oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Adonai, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Y eso es lo que hemos reflejado en cada uno de los profetas que hay en la escritura. El Señor aparecía en visión, Ezequiel, Daniel,
como que visiones o en sueños. No así con mi siervo Moshe. A él no le hablo en visiones ni en sueños, porque es que está delante de mí. Él es fiel en toda mi casa. Cara a cara, dice la escritura. Qué precioso versículo. Cara a cara, hablaré con él. Y claramente, no por figuras, sin tapujos, dice la escritura. Y verá la apariencia de Adonai. O sea, con él hablo como un amigo, así, sin tapujos, no en figuras, no en símbolos, sí, no en visiones, no en sueños. Yo hablo directamente. Qué precioso, ¿no? Así como quizás experimentaba Adán y Eva la presencia del Señor y su lenguaje directo, así era Moshe. Fíjense cómo termina el versículo. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moshe? Es muy importante que pensemos en este versículo cada vez que vayamos a hablar, en este caso especial, de algún líder, del líder de nuestra iglesia, de nuestra congregación, de nuestra comunidad, de nuestro país o cualquier otro líder. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moshe? Entonces la ira, nuevamente, por tercera vez, la ira de Adonai se encendió y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí María estaba leprosa como la nieve. Le llegó una lepra, le llegó un castigo. Dice la escritura que estaba blanca, leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y aquí que ella estaba leprosa. Aquí hay algo muy particular. Si la interpretación es que ellos, en la excusa de su crítica a Moshe era su esposa Cusita, que probablemente era morenita. Ellos que criticaban o María, si fue la que habló, criticó a una mujer morena y ella quedó blanca como la nieve por la lepra. Pudo ser que aquí hubo racismo, ¿no? Y el Señor también está en contra de ello. Fíjense lo que ocurre después. Aarón a Moshe le dijo, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ya ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre ya tiene medio consumida su carne. Entonces Moshe clamó a Adonai, diciendo, Moisés como siempre, ¿no? Intercediendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Esa fue toda la oración. Algunos de los estudiantes de Torá a veces preguntan, ¿cuánto debería durar una oración? Una tefilá. ¿Cuánto debería durar una tefilá normalmente? Y los sabios responden, debería ser tan amplia como la oración de Yeshua cuando dijo, ¿no habéis podido orar conmigo ni una hora? O sea, deberíamos pasar por lo menos una hora orando, Señor. Pero también dicen que no debería ser tan corta como la oración de Moshe por su hermana, que fueron unas pocas palabras. Te ruego, oh Elohim, que la sanes ahora. Esa fue la oración de Moshe. Claro, en su desesperación, ¿cierto? En ese momento, solo necesitaba decir eso. Y el Señor respondió también. Qué hermoso, ¿cierto? Adonai dijo a Moshe, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. El Señor, como siempre, usa elementos culturales y aquí utilizó uno. Cuando un padre escupía a su hija por alguna vergüenza que ella hizo, algún pecado, algo que hizo mal, el hecho de que el padre escupiera a su hija, ella debía estar por 7 días avergonzada, por 7 días. Es un tema muy cultural, muy cultural. Y el Señor incluso usó ese tema cultural para decirle a María que ella debía estar 7 días por fuera del campamento, que él, su padre, él, Adonai, le había dado un castigo y que ella debía estar por 7 días. Dice, termina la escritura diciendo que María fue echada del campamento por 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió con María nuevamente. O sea, el pueblo esperó. Aquí hay varias interpretaciones en estos últimos versículos. Y es que así como María, como Miriam, la profetisa, estuvo al tanto de Moshe, vigiló, esperó a Moshe cuando él estaba en un barquito, en una arquita cubierta de brea en el río Nilo. Ella fue la que siguió el arca, la que estuvo pendiente, la que le trajo
a alguien que pudiera alimentar en sus pechos a Moshe, a su propia madre, algunos interpretan que esta fue la recompensa de ella, que tampoco le iban a dejar sola en este momento. Y así como ya no dejó sola a Moshe en ese momento, aquí tampoco la iban a dejar sola. Y el pueblo la esperó y esa escritura no avanzó. Ahora, preguntas nacen aquí. ¿Se movió la nube? ¿No se movió? Quedan varias preguntas allí que no tenemos las respuestas. Hay varias interpretaciones que evidentemente cuando dice aquí que el pueblo esperó, es que el Señor esperó. O sea, que la nube no se movió, el Señor mismo. Y creo que es la respuesta que más nos gusta a todos, ¿no? Que el Señor mismo esperó con su nube a que María pudiera reintegrarse nuevamente al campamento. Vemos aquí, a través de estas porciones de la parashá Bejalotha, que significa cuando asciendas, como el Señor nos dice qué es lo que asciende, así como en esas luminarias de la menorá ascendía el fuego. Nos pregunta hoy a través de esta porción qué es lo que asciende en nuestros corazones. Si asciende el desagradecimiento, como fue en algún momento el pueblo de Israel por el maná, despreciaron al Señor, o si es la crítica que asciende en nuestros corazones, y en el mismo caso Adonai también respondió, se encendió su ira porque tocaron a su siervo. El Señor está presto a escuchar. Como ya lo dijimos, si escucha nuestras quejas, el desagradecimiento, las murmuraciones, cuanto más nuestras oraciones. Pero el Señor también está presto a responder, sea que haya agradecimiento, desagradecimiento, sea que haya crítica o haya emuná. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que se desarrolle en nuestras vidas? Adelante, mi amor. No, pues quería decir algo que me llamó mucho la atención de esta parasha. Bueno, dos cosas. La primera, que a veces nosotros no dimensionamos el grado de a veces en nosotros, en nuestro corazón, de vivir como en desagradecimiento, ¿sí? No nos hacemos conscientes a veces de que el Señor todo el tiempo nos está dando cosas. Desde que nos levantamos, desde que abrimos nuestros ojos, desde que vamos a la cocina y tenemos algo para comer, ¿sí? El Señor está con nosotros. Y a veces el Señor espera también que nosotros dependamos de Él, pero que aprendamos a agradecer por cada cosa que tenemos. En el momento de la prueba, el Señor también espera que nosotros aprendamos a depender de Él, a entender que su voluntad es perfecta, ¿sí? Y que sea lo que sea que estemos viviendo, el Señor está ahí, porque nosotros lo vemos en la Escritura. Nosotros vemos a un pueblo que tuvo sed, ¿sí? Y el Señor lo llevó a un sendero desértico. ¿Para qué? Para que tuviera sed, ¿sí? Pero hubieron dos actitudes que ellos hubieran podido tener y que hoy es una lección para nosotros. O me quejo o clamo a Él y le digo, Señor, tengo sed. Ayúdame. Él sabe que yo tengo sed, ¿sí? Pero Él espera que yo me acerque a Él con una actitud agradecida. Gracias, Señor, porque me diste la nube que está sobre mí, que me cuida, me protege. Me das esta otra nube en la noche que me calienta, aleja todos los insectos. Me diste la libertad de la esclavitud, ¿sí? Ahora, Señor, hoy clamo a ti para que me proveas así como me has proveído antes, ¿sí? Porque a veces la actitud de desagradecimiento atrae muchas cosas negativas para nosotros. Primero porque yo me imagino que Dios siendo un padre, así como yo soy mamá, así como mi esposo es papá, a veces uno lo ve en sus hijos y uno dice, a veces le proveo todas las cosas y cuando un hijo de pronto nos responde a nosotros de una manera como quejosa, uno dice, oye, pero no te das cuenta de todo lo que yo te doy, ¿sí? Mira todo lo que yo te estoy dando y si de pronto hay algo que necesites y que aún no te lo he dado, es porque aún no es el tiempo, ¿sí?
Entonces, cuanto más nuestro Padre Celestial conoce, dice la Escritura, que conoce nuestras necesidades antes de que salga la súplica de nuestra boca. Y yo creo que eso era lo que el Señor quería de su pueblo. No quería que renegáramos. Muchas veces nos pasa eso, que muchas veces tenemos todo, el Señor nos da alimento, de pronto no tenemos manjares, pero tenemos alimento en nuestra mesa, tenemos algo que darle a nuestros hijos, ¿sí? Diferentes cosas. Y de repente empezamos a pensar, ay, pero cuando yo hacía esto o aquello, ¿sí? Tenía mucho más. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel empezó, ay, cuando yo estaba en Egipto, comía pescado, comía pepinillo, empezaron a extrañar todos esos alimentos que si lo vemos en el contexto, los comían en medio de ¿qué? De la esclavitud, ¿sí? Pero se olvidaron de todo lo negativo de la esclavitud y se fijaron en solo los anhelos, ¿sí? Cuando el Señor, yo creo que Él decía, pero les estoy dando todo, ¿sí? Les estoy dando comida, les estoy enviando mi maná, que lo pueden utilizar de tantas maneras, les he dado descanso, les he dado mi presencia en medio de ustedes todo el tiempo, ¿sí? Entonces el Señor muchas veces dice, ok, eso es lo que tú quieres, toma, te voy a dar hasta que, como decía, hasta que les salga por las narices, ¿sí? Como cuando nosotros a veces clamamos al Señor tanto, 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 y finalmente el Señor dice, ¿sabe qué? Eso no te conviene, pero toma, te voy a dar lo que me estás pidiendo hasta que te salga por las narices, hasta que te hastíes, ¿sí? Hasta que ya no puedas más. Y lo segundo que me llamó mucho la atención de esta parashá es que cuando María se equivoca, aún el Señor y su pueblo toman la decisión de esperarlo. Y creo que ese es el mensaje para nosotros. Cuando alguien en medio de nosotros se equivoque, cuando cometa un error, cuando de pronto a mi forma de ver de pronto fue un pecado muy grande, aún el pecado más grande, el Eterno dice que debemos esperar, porque Él espera que hagamos teshuva. Y yo lo relaciono porque realmente el Señor le dio 7 días exactamente a Miriam para que ella se limpiara, se purificara, como el mismo proceso que hacemos para una purificación, la preparación para podernos presentar delante del Señor. Son 7 días, ¿sí? El Señor le dio ese tiempo para que ella se purificara, pero el pueblo no se quedó hablando de ella, ni se quedó murmurando. El pueblo la acompañó y la esperó, así como el Señor nos espera a nosotros. Y creo que es la manera como el Señor quiere que nosotros tratemos a quienes en medio de nosotros, o a veces nuestro esposo, nuestros hijos, se equivocan también, o nosotros mismos. Entender que el Señor nos perdona, tiene misericordia de nosotros y nos da un tiempo para que pasemos por el proceso que requerimos para podernos presentar nuevamente delante de Él. Amén. Amén. Gracias. Vamos a orar y finalizamos con preguntas, comentarios que tengamos. Oremos. Damos gracias, Adonai nuestro. Abacados, gracias, Señor. Quizás en nuestra vida no agradecemos lo necesario, nos quejamos más que lo que agradecemos o criticamos más de lo que agradecemos, Señor. Hoy es un día para agradecer por todo lo que nos das, miles de cosas funciones involuntarias que hay en nuestro cuerpo, que si no, no podríamos ni siquiera existir. Gracias, Señor, porque tú eres el dador de la vida. Insuflaste, Señor, tu espíritu en nosotros, Señor. Algún día, si tú no has regresado, pasan muchos años, quizás tú tomarás el aliento de nuestra vida, pero también tu promesa es que nos darás la resurrección. Gracias, Señor, por tu Torah. Queremos que ascienda en nuestro corazón, de nuestro cerebro, el fuego del agradecimiento por todo lo que has sido, que nos has sacado de Egipto, esclavitud, nos diste la Torah, la instrucción, tu carta de amor para prepararnos para el matrimonio. Nos diste el alimento, a Yeshua, quien descendió del cielo.
Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor. Perdónanos nuestra crítica contra nuestros hermanos, nuestro prójimo, nuestros amigos, nuestros líderes. Perdona, Señor, nuestra crítica, nuestro desagradecimiento. Gracias, Señor, porque nos amas, que nos enseñas palabras de vida a través de esta porción. Bendice a quienes están aquí reunidos, Señor. Colocamos las peticiones nuestras, las peticiones de nuestros amigos, las que hay en nuestro corazón por algún ser querido, las peticiones de salud que hay en nuestro medio, Señor, por Humberto, que nos mencionó hoy Juan Carlos. Seguimos orando por él para que tú obres, Señor, con tu poder, Señor, dando sanidad, Señor. Ven por los enfermos que tenemos en nuestras cabezas, por Josué, el esposo, el hermano de mi esposa, para que siga dando sanidad en su vida, Señor. Tú sanaste, tú eres Adonai, sanador, y sabemos que en ti hay poder. Sí, Señor, por cada una de las personas que sabemos en nuestros corazones que hemos también tenido alguna enfermedad y que nos está sanando, Señor, y que estamos aquí. Señor, gracias por la sanidad que nos das. Te alabamos, Señor. Danos bendiciones abundantes, Señor, en esta semana. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén.